Primero de Samuel, capítulo 4. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Ya lo tiene? Capítulo 4, específicamente el verso 3 y 4. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos de Elí, Ofni y Fignes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Puede sentarse. Aleluya. Yo quiero, con la ayuda del Señor, ministrar el mensaje titulado Amuleto Espiritual. Yo no sé cómo hay personas que se acostumbran a ver las prédicas o las oportunidades que tienen de ministrar como algo común. Para mí eso sigue siendo algo tan sagrado como el primer día. Yo creo que es un reto para cualquier mortal convertirse en la boca de Dios en un momentum específico. Eso es mucho. Eso es mucho. Por eso toda predicación debe estar cargada de oración. Porque esta no es una actividad que depende de las capacidades que usted tenga para dirigirse a un espacio determinado. Este es un evento, como bien se ha dicho aquí, espiritual. Amuleto espiritual. Todos aquí sabemos lo que es amuleto, porque en América, a diferencia de algunos países de Europa, nosotros somos muy creyentes. Y el que se crió en algún campito o en algún paraje sabe lo que es un amuleto. Quizá no con ese nombre, pero si yo le digo a usted resguardo, que yo no sé lo que es eso. Pero como yo conozco la sociología de mi país, lo he escuchado mucho. Usted iba a las casas de nuestros ancestros y tenían, en mi casa nunca he visto eso, pero tenían un pan o una mata de sábila. Sí, ¿sabe lo que es, verdad? Al revés. Ay, Padre amado. Un tenedor y una cuchara también en la puerta. En algunas ocasiones también traemos eso para con nosotros. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes y coincidencialmente es 13. Pues entonces, con mucho respeto, los interiores tocan al revés. Hay gente así. E inclusive hay gente que trae esas costumbres, esas creencias, esas ideas a la iglesia. Y bota los cuadros y renuncia a la idolatría relativa, pero se quedan con cosas de abuela, se quedan con cábulas. Y si en la casa se cae un granito de sal, no hay quien barra eso. No hay quien barra esa sal. Eso hay que recogerlo ahí mismo donde se cayó. Eso no se puede barrer en la casa porque eso sala. Así son nuestros pueblos. Así que en pueblos como este me es muy fácil conversar sobre los amuletos. Un amuleto es un objeto al cual se le atribuye algún poder o alguna capacidad mágica o espiritual. Un amuleto.
Eso es. En algunos países talismán pudiera ser, y se lo colocan porque fíjese qué sociedad tan discordante que critica a las iglesias porque son locos y porque son espiritualistas. Sin embargo, las potencias del mundo gastan billones de dólares al año en tarot, leerse las cartas, entre otros. Porque la sed espiritual del hombre siempre estará ahí hasta que no beba de la fuente, que es Cristo Jesús. Yo mencioné aquí el arca también. Hay cosas que la quiero explicar. No estoy diciendo con los versos que leí que el arca es un amuleto espiritual. El arca representó algo muy importante en el antiguo pacto y lo vemos por primera vez en Éxodo capítulo 25. Ahí comenzamos a hablar del arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en su pueblo. Tenía unas indumentarias y 2 querubines sobre ella. Era como una cajita especial. Pero déjame decirle, si tenía un simbolismo especial para este pueblo, que el maná que día a día se destruía, aquel que fue colocado en el arca se quedaba intacto. Escúcheme, porque esto simbolizaba la presencia de Dios. El arca en el Pentateuco vemos que se movía porque el tabernáculo era movible. Sin embargo, una vez construido esta fue a parar al lugar santísimo, donde el sacerdote iba una vez al año a ofrecer sacrificio. No era un objeto corriente, no era cualquier cosa. Tenía un alto sentido espiritual. Generalmente cuando había alguna batalla, hay gente que se tomó, ¿verdad?, el permiso de moverla. Ciertamente en los muros de Jericó el Señor autorizó que el arca fuera adelante. Pero el Señor nos dijo que en cada batalla Israel tenía que llevar el arca y ponerla adelante. Es algo que debemos entender, que hay gente que hace de un rema una doctrina. Y ya había gente que quería llevar el arca donde quiera que se movían. Por eso hay gente tan inmaduro que delante de ellos no se puede hacer nada. Porque el Señor dio un rema para ese día, para esa hora, en ese espacio específico. Ellos lo vieron. Y ahora tienen una doctrina con eso. El arca. Cuando el pueblo marchaba junto al arca, tenía que dejar una distancia aproximadamente de 1 kilómetro, simbolizando el respeto que este objeto representaba para ellos. Fíjese, no es como hoy, que decimos la presencia de Dios está aquí. Y hay gente que no tiene la capacidad de respetar eso. La presencia de Dios. La presencia. Oiga, yo sé que lo he dicho otras veces, pero la presencia. No estamos hablando de la omnipresencia, que eso ya lo hemos explicado. Es la presencia. Es la capacidad de que el reino de Dios y Dios estén manifestados en ese espacio. Por eso no entendemos cuando hay gente que dice siento la presencia y a las 2 o 3 horas usted lo encuentra en cosas que no tienen nada absolutamente que ver con la presencia y son totalmente divorciadas de lo que es un hombre que viva bajo la presencia. Entonces la presencia no es que tú te erices, porque eso no es suficiente, ni siquiera es un milagro. Eso son señales, eso es otra cosa. Y los milagros no te califican. El fruto te califica, los milagros no. Eso más o menos así rápido para hablar del arca, si quiero tomar todo el tema. Y quiero hablar de los filisteos. Este era un pueblo muy bélico, que tenía una gran capacidad armamentística y era especialista en hierro. Inclusive en el mismo libro de Samuel, específicamente
en el libro segundo de Samuel, ¿verdad? No, el mismo primero, capítulo 13, del verso 19 en adelante, vemos que Israel se movía a los pueblos de los filisteos a amolar sus armas. Era un pueblo que sabía pelear, que sabía trabajar las armas. Estaba a nivel de armas por encima de Israel, sin dudas. Sin embargo, en muchas ocasiones el Señor entregó la victoria. Esto que acabamos de leer, el capítulo 4 de primero de Samuel, que reza una batalla entre los filisteos y el pueblo. Dice la Biblia en el capítulo 4 que Israel perdió la batalla ante los filisteos. Y que los ancianos, cuando se enteraron que 4,000 hombres habían caído en la batalla, dijeron: lo que pasa es que ustedes dejaron el arca de Dios. Vamos a buscar el arca y vamos otra vez, pero ahora con el arca, a la batalla de nuevo. Se fueron con el arca y perdieron la batalla. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Perder la batalla con el arca en el campamento? Yo me imagino que automáticamente esto pasó. Los ancianos hicieron una junta para identificar qué fue lo que ocurrió. Si el arca había perdido su poder. No creo que fuese esto, porque cuando los filisteos la toman y se la llevan, justamente terminando la batalla, ellos se dieron cuenta que Dios no había cambiado. Amuleto espiritual. Hay que tener mucho cuidado de usar las armas espirituales como si fuesen un amuleto. Hay que tener cuidado con ver las actividades espirituales como si fuesen un amuleto. Cuando se ven las cosas sagradas como un amuleto, cuando no se honran aunque se usen. Por ejemplo, hay gente, Hollywood nos hizo entender que la Biblia tiene un poder. Y cuando veíamos los vampiros en las películas, salía una mujer desgreñada que le decía: ¡ah! Y usted entendió que esto era un amuleto que por sí solo tiene poder. E inclusive algunos la colocan debajo de sus almohadas con el Salmo 91 como un amuleto, pero están lejos de vivirla. Pero no la practican. Es un utensilio. Se la combinan como yo con los zapatos y los pantalones. Si es marrón, se llevan la marrón. Si la cartera es negra, se llevan la negra. Y si están de rosa, entonces toca la rosa. Y yo estoy aquí para decirte, las cosas sagradas no son un amuleto que funcionan cuando tú lo necesitas. Hay principios bíblicos a los que hay que someterse para que las promesas puedan funcionar. Dios dio promesa al pueblo. Pero le digo, si ustedes hacen así, entonces yo cumpliré lo que he dicho. No es que arranque por la mañana con una taza de chocolate en la mesa a leerte un salmo huyendo porque hay que cumplir con el amuleto. Es que aunque sea un solo versículo, se te entre por dentro de tu ser y tú sepas que las armas espirituales tienen un sentido, que no son una decoración. Eso no se lee. Los que confían, ya voy, en el monte de Sión, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Me voy. Tu vida no tiene revelación
Cuando te sientas entendiendo que esto es un arma espiritual que merece responsabilidad, entonces tú vas a entender. Y en un momento duro, cuando la tierra se te mueva, la tierra se va a mover y la gente te va a decir: tú estás temblando. Tú le vas a decir: no, es la tierra que se está moviendo. Es la tierra que se está moviendo, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ellos no se mueven, ellos se quedan firmes. Cuando usas las cosas espirituales como un amuleto, no vas a ver resultados. Entonces, algún líder espiritual, nuestro pastor, se para con mucha fe: vengan los hermanos a orar, quiero orar por ustedes, con fe. Y viene mucha gente con fe, pero hay 2 o 3 que tienen eso como un amuleto. Déjame pasar a ver, porque ay, Dios mío, yo tengo que ir al consulado. Padre, gracias, Señor. Sí, Padre. Venga, amén. Es solo un amuleto. ¿Usted sabe por qué? Porque tú no vives en la voluntad de Dios. No es un amuleto la oración que hace nuestro pastor. Es un amuleto en tu vida. En mi negocio todos los lunes oramos, todos los lunes, y se lee una porción. Pero si tus transacciones no son legales, eso es un amuleto. Hay que darle a cada arma espiritual el sentido que tiene. Yo voy a hacer un ayuno hasta las 11:30. Señor, le voy a incluir café. O sea que sin café me da mareo. Pero hasta a las 11:30. Y se sientan a ayunar, pero con Netflix en la cocina ahí. Un amuleto. Está haciendo una dieta. Cada arma espiritual tiene un sentido. La oración no es brujería. Es conversar con el ser más poderoso que tiene el universo. Y veo mucha gente que vive como ateo y pide como creyente. Tú necesitas reubicar las cosas espirituales en tu vida para que veas el resultado adecuado. Cuando las cosas espirituales se toman como amuleto. Yo soy fiel a mi culto. Domingo estoy ahí a las 8. Pero tu espíritu está fuera en el negocio. Y estás loco que se termine para salir corriendo, abrir. Y todas las actividades espirituales se convierten en un amuleto. El arca, la presencia de Dios en el campamento, eso daba victoria. Los ancianos fueron los que recomendaron. Samuel, dice el verso 1, fue quien habló al pueblo de esa guerra. Estamos hablando de cosas de muchachos. Estamos hablando de un tema digno de un estudio más profundo que este mensaje. De horas y días. Las cosas espirituales son reales. El mundo espiritual es real. Es más palpable que el mundo físico. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y ciertamente Dios en algún momento ha dado un rema a algo, a alguien, para utilizar cosas. Por ejemplo, Pablo en Hechos 19. Si usted lo busca se va a dar cuenta que Pablo, dice la Biblia, que la gente llevaba paños para que los enfermos fueran sanos. Y la gente llevaba los paños, se lo colocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. No es que hagas una doctrina con esto y venda los paños a $50 cada uno porque el ungido lo tocó. Los paños de unción del profeta
¿Cuál? ¿O cuál? $50 cada uno, te lo llevas a tu casa. No, eso no es. Eso fue un rema para el apóstol. Pero lo que tú estás haciendo es un amuleto. Es brujería pentecostal. Es sincretismo. Eclecticismo. Eso no funciona. No mezcle las cosas sagradas. No la corrompas. Cuando esto ocurre en el campamento, lo primero que hacen los ancianos es culpar a Dios. ¿Usted no lo vio? Ahí está en el verso 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Sí, porque hay gente que sabe que tiene sus macos tragados, pero cuando piden consejería te dicen, pero yo no sé por qué. Tú sí sabes. Tú sabes. Pues tú eres que conversa a las 3 de la mañana. No digas que no sabes. Y ellos preguntaron, ¿por qué nos ha herido Jehová? No podemos culpar a Dios de los problemas en los que nosotros nos metemos. 9:40 de la noche, ella te llama, tú sabes que es soltera, ven que te voy a cocinar. Y después tú dices, no, porque el Señor me metió en este proceso que permitió que yo cayera en fornicación. Y entonces imagínate, ahora, pero yo sé que el Señor va a sacar. Sí, Dios va a sacar lo mejor. Porque Dios usa los errores. Sí, está bien, pero las consecuencias estarán ahí. Hay gente que está trayendo maldición. ¿Usted sabe con qué? Mal usando las cosas espirituales. El Señor nos dejó armas espirituales en la tierra para que sean usadas. Pero para que esas armas puedan funcionar de manera eficaz, debemos tener una relación con quien las dio. Me llama la atención que con el arca fueron Ofni y Fines. Sigue la mezcla. Es como cuando tenemos un coro, un ejemplo, cargado de intención, pero tienes, qué sé yo, algún músico que no ha confesado que tiene más de un año en un adulterio. Tú tienes el arca ahí. Tú estás adorando a Dios. Pero algo pasa. Los ancianos no sabían la condición de Ofni y de Fines. ¿Por qué fueron con el arca? Era más importante la posición de Ofni y de Fines como hijos del sacerdote. Yo tenía un mensaje que hablaba de la gloria de Dios, que era lo que yo quería predicar. Que yo sé que a esta hora iban a estar diciendo mucho amén. ¿Usted sabe qué hicieron los israelitas cuando llevaron el arca consigo? Imitaron a los filisteos. Cuando los filisteos iban a una guerra, tenían 3 dioses específicos: Astarot, Baal-zebut y Dagón. Y siempre se llevaban sus ídolos. Y lo colocaban delante.
En 2 de Samuel usted puede ver eso cuando ellos peleaban con David. Dice que dejaron sus ídolos. Yo necesito que tú entiendas que las cosas espirituales son serias. Necesito que tú entiendas y asumas eso. Capítulo 5 de 2 de Samuel, del verso 20 en adelante y 21, tú te vas a dar cuenta. Ahí hay un verso y en la historia te vas a dar cuenta que ellos llevaban sus ídolos consigo. Tú necesitas entender que Dios te ha entregado armas, pero hasta que tú asumas tu posición espiritual, estas armas estarán pasivas. Todos sabemos que la oración tiene poder, que la palabra tiene poder, que el ayuno, que la intimidad tiene poder. Pero no nos gusta eso. Preferimos el amuleto de no vivir en oración y pasar cuando alguien pide que pasen. Las cosas espirituales hay que darles el sentido espiritual. El mundo espiritual no cesa, no para, no duerme. Y tú debes entender eso. No hagas mezcla extraña. Si tú sabes que no estás en condición de tomar la Santa Comunión, no te hagas el gracioso. Ve con tus líderes, confiesa, no quieras verte lindo, porque las cosas espirituales no tienen mezcla. ¿De qué te vale tomar un tiempo específico para orar, buscar a Dios, si cuando sales de ahí, entonces no mantienes el nivel de guerra? Les voy a explicar algo. Mucha gente dice, cuando yo estoy buscando a Dios, es que más el enemigo se levanta. Eso puede ser verdad por un poco de tiempo, pero escúcheme esto que les voy a explicar. Cuando usted está en constante oración y búsqueda, el mundo espiritual se altera. Eso demanda no solamente oración, sino que demanda comunión. Es decir, que donde quiera te mueves, tú tienes que estar en una conexión espiritual. No solo ahora que te fuiste de rodillas, sino doquiera te mueves. Porque el mundo espiritual está alterado. Lo voy a hacer más práctico. Si usted va a San Pedro o a Higüey, usted no, otra persona, y usted allá está traficando con cosas ilegales, y usted altera ese sitio y comete un crimen o varios crímenes, usted puede venir a la Romana a andar solo. ¿Usted cree que es posible? Entonces hay gente que sube al mundo espiritual, lo alteran, sacuden el mundo espiritual, y cuando están aquí abajo, sueltan la comunión, y lo que tú alteraste en el tercer cielo, en el segundo cielo, perdón, causa efecto en la tierra. Espíritu Santo. Por eso el hombre de oración debe entender que es delicado. Tú no puedes encerrarte 7, 8 horas al día o el fin de semana cuando lo tengas libre, y cuando sales del fin de semana irte a ver unos programas con una muchacha. Que hacen así, guau, frente a la pantalla tuya y tú ahí. ¿Qué general usted ve que anda solo? Porque saben, lo trasladan de un pueblo a otro, afectan intereses. Entonces, si usted se mueve en el mundo espiritual con agresividad, sepa
que en el mundo físico usted necesita mantener la comunión. La guerra contra Amalek no solamente era espiritual, sino que era física. Un pueblo agotaba el ejercicio militar, pero Moisés se quedaba con la mano arriba, sobre una roca. Hay cosas que están viniendo a tu vida porque tú estás tratando las cosas espirituales, observada la repetición, como si fuesen amuletos. Y Dios quiere que tú entiendas que si Él te blindó y te dio armas y te dio una espada, no es para que la tomes para jugar. Si cuando alguien va a tu casa a enamorar a tu niña, no es cristiano, tú conoces el fundamento, tú sabes que eso no es de Dios. No lo pones en oración aunque el niño sea de clase A, porque tú conoces. Si tú tomas eso y presentas esa relación aquí, eso es un amuleto, eso no funciona. E inclusive estás alterando un principio, que luz y tiniebla no convergen. Es necesario que andemos en principio de manera total, no parcial. Dios sabía que iba a ser complicado, pero ya Él venció al mundo. Culparon a Dios los ancianos. Se llevaron consigo a Ofni y a Fitnes. Segundo problema. Y tercer problema, imitaron a los filisteos. Porque ya le dije que esta era una práctica idólatra. ¿Cómo es posible que con tantas armas espirituales tú estés repitiendo la misma batalla por años? No, pero es que ese hombre no deja a esa mujer. Pero tú lo tratas con la punta del pie. Yo sé que él está con ella porque cuando yo estoy a las 11 ahí, el teléfono le vibra y yo no le estoy marcando. Y el otro día decía Rafaela, si hay una Rafaela aquí, no es nada que, no tengo nada que ver. Y yo sé que están juntos. Pero cuando lo llamas por teléfono, tú dices palabras que son innombrables. Pero el sábado, entonces te vas de ayuno por tu hogar. Las cosas espirituales no son un abracadabra de la fe. No son mágicas. Son principios que hay que aplicar. Yo traje soluciones para nuestros problemas porque a mí esto me ha pasado. Uno, yo quiero que en esta mañana seamos responsables. Usted no tiene que andar buscando profetas que le pongan la mano con un galón de aceite lleno así. Y te otra vez, para otra vez. Más fuego, otra vez. Cuando ya Dios te dotó de las armaduras. 2, todos tenemos que arrepentirnos porque en algún espacio hemos faltado a esto. ¿Cómo tú te das cuenta? Por los resultados espirituales. Decía la predicadora esta mañana que lo que vemos en Hechos y en los libros de la Biblia son manifestaciones que no las hemos gustado todavía. Y para nosotros hay una promesa que cosas mayores
que cosas mayores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El discípulo no será mejor que el maestro. Las cosas mayores no van a pasar porque tú eres superior. Es que es parte del propósito. Hay una regla que dice que iremos de poder en poder y de gloria en gloria. O sea que las cosas mayores que van a pasar en esta generación no es porque somos mejores que los que comenzaron. No es por nosotros, es por el propósito que es mayor a nosotros. De hecho, el sueño nuestro es inferior al propósito. Por eso cuando Dios llama a un hombre, lo primero que debe hacer es sincronizar el sueño de ese hombre con el propósito. Si el sueño de ese hombre está divorciado del propósito, entonces no encaja. Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decir como tercero, respeta la gloria de Dios. Respetemos el arca de Dios. Las cosas, esto no es solamente una tarima, esto es un altar. Esto no es solamente un piano, esto está consagrado para un oficio específico. Eso no es una cabina simple, eso está consagrado para el templo. Tú no eres sencillamente un mortal. Tú tienes dentro al Espíritu Santo. Tú fuiste sellado, separado, apartado. ¿Por qué tú haces alianza para corromper tu templo? Esas reuniones familiares que no se hacen sino con un galón de vino de lo grande. No, eso en el Cibao, el pastor no se va a enterar de eso. Eso es un asunto familiar. Y luego que van 2 horas, dice, es una copa. No hace mal a nadie. No corrompas tu cuerpo, no corrompas las armas que Dios te dio. Asume tu posición, que hay desiertos que a esta hora no tendrían por qué estar en tu vida. Si tú entendieras lo que representa la presencia de Dios, si tú entendieras lo que representa el poder que sale de tu boca, tú no estarías corrompiendo tu boca. Le voy a decir, la boca es como un sello. El sello de las empresas, eso está guardado, porque eso tiene fuerza legal. Pero si un sello se corrompe y donde quiera usted ve un sello se vuelve común, así es su boca. Si usted habla de todo, en el mundo espiritual, en las muchas palabras no falta el pecado. Pierde legalidad. Termino. ¿Por qué respetar la gloria de Dios? ¿Tú crees que nadie se va a enterar que tú estás tomando el cuerpo sagrado de Cristo en faltas? Quizás nadie se entere, pero luego te da una gastritis que tú no te la cura ni el mejor gastro de este país. No estoy diciendo que todo el que se enferma es producto de eso. Estoy diciendo que en algunos casos hay consecuencias espirituales muy serias. La Biblia no es un amuleto. Esto es verdad. La oración no es un amuleto, es un arma. Créela. Deja que se te meta la vida de la palabra dentro de ti. Cuando llevaron el arca a la guerra, no solamente murieron 4,000, ahora murieron 30,000.
Porque con las cosas sagradas no se puede jugar. Las cosas que espirituales no son un amuleto. Iglesia, asumamos nuestra posición en el mundo espiritual. Usted quizás no lo ve y no lo siente. Pero el problema del ser humano es ese. Nosotros tenemos, dicen que hay 5 sentidos principales, pero otros científicos dicen que hay más de 20. Yo no tengo lenguaje técnico para explicar eso. Pero somos demasiado, siento. Dame convicción para cuando tú no sientas te quedes firme. Pero eso solo sabrás hacerlo cuando entiendas que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Deme 4 minutos. ¿Usted sabe lo que es eso? Gente que Dios le dijo, ese proceso va a durar 1 año en su vida. Y por no saber utilizar las armas espirituales correctamente, llevan 10 y 12. Dando vuelta en el mismo desierto. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando Dios determinó que ese proceso familiar, que ese proceso financiero, solo duraría meses. Entiende. Desde que te levantas por la mañana ya hay operaciones espirituales a tu favor y en tu contra. La gloria de Dios. 2 minutos. Hay una diferencia entre unción, presencia y gloria. No me da tiempo. Cuando el sacerdote se enteró que el arca ya no estaba, él no le importó, bueno, no a la misma dimensión, que los hijos se hayan muerto. Él preguntó, ¿y el arca? Cuando le dijeron que el arca no estaba, que la habían capturado, porque un grupo la trató como algo común, él se cayó para atrás y se murió, se desnucó. Hay cosas que te le están robando en tu vida porque tú la tratas como algo común. Una palabra que Dios te dio, algo común. ¿Usted quiere saber? Pregúntele a Esaú, que trató como algo común, algo que Dios le entregó. Dios te dio una palabra para tu familia, pero todos los fines de semana, eso es Punta Cana y Capital, saca un día para un retiro y dale cuerpo a esa palabra con tu familia. Y es excelente compartir, pero eso también es estar en familia. Tú ves, este muchachito no iba hoy porque esto. Yo quería otro llamado, algo más suave. Yo quiero que tú examines cómo tú estás tratando las armas espirituales en tu vida. Si tú le estás dando el uso que requiere. ¿Tienes una enfermedad? Sujétate. Obedece a los médicos. Pero no sueltes la palabra. Por su llaga nosotros fuimos curados. No es un amuleto. Esto tiene vida. Esto tiene autoridad. Póngase de pie. Cuando trato las cosas sagradas como un amuleto, cuando las hago común.
La adoración es un arma. Yo digo que es una de las más completas. Yo quiero orar. Y yo quiero que entendamos cuál es nuestra posición espiritual y qué es lo que Dios nos ha entregado como arma de guerra en el mundo espiritual, para que no claudiquemos como estos que perecieron. Elí cayó para atrás, sus hijos murieron, y la esposa de uno de los muchachos, cuando se enteró que esto había ocurrido, dio a luz y le puso al niño Icabod. La gloria de Dios fue traspasada. Todo esto por tratar las cosas sagradas como común. Sacerdotes, líderes, salmistas, tenemos un llamado. No nos acostumbremos a lo sagrado como algo común. Tenemos un sublime llamado a entender que esto no es un oficio normal. Por eso hay gente que viene muy preparada a las iglesias, y como entiende que sabe más idiomas que el líder espiritual, o tiene uno u otro doctorado, ellos creen que tienen la capacidad espiritual. No, papito, son cosas diferentes. Usted podrá tener todos los PH que quiera, pero aquí hay un ungido. Y si se mueve, tendría que hacerlo bajo esa autoridad, aunque levante muertos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, no confundamos las capacidades y los dotes humanos con los asuntos espirituales. No es esto una charla común. Jesús, nosotros no somos coach. Somos hombres de Dios con un mandato espiritual. Aquí hay mujeres y hombres y jóvenes que están llamados a hacer saetas en su casa. No trates lo que Dios te dijo hace años como un amuleto que lo recuerdas en un evento especial. No trates la Biblia como algo común. Pablo, que sabía el peso que tenía la adoración, estando en un cepo, le dio la autoridad a esta arma espiritual. Y dice Hechos 16 que la cárcel tembló literalmente. ¿Qué es lo que tiene que temblar en tu vida? Jesús. Yo imagino a Pablo con un cepo en los pies y en las manos, con la cabeza puesta ahí, y de repente le dice así: las vamos a entonar algo, vamos a usar una arma espiritual. Con esto sí me voy. Vamos a tomar una arma espiritual, vamos a hacer algo aquí. Y de repente empezó Pablo con Silas en medio de esta cárcel y decía: mi ser anhela tu presencia, amo el sonido de tu voz. Con un cepo puesto, tuyos son mis pensamientos. Silas decía: eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Y cuando siento tu presencia, siento que me elevo. Toma tu posición.
desde el fondo. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Eso no es un amuleto. Te daré mi adoración. Y ellos comenzaron. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Mi ser anhela tu presencia. Mi ser anhela tu presencia. Y ellos lo decían. Amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos. Eres dueño de mi aliento. Tuyo es mi corazón. Bajito. Eres lo que necesito. Eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo. Desde el fondo de mi alma te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Bajito. Dios Rey. Bajito. Yo no predico porque lo vi en un libro. Yo no predico porque me lo enseñó un predicador. Yo lo viví. Yo lo viví cuando orinaba la sangre. Yo lo viví cuando mi cuerpo no respondía. Yo lo viví. Yo lo viví cuando después de orar 8 y 9 horas corridas no podía orar 15 minutos. Yo lo viví cuando me dio desgaste físico. Yo lo viví, yo no lo aprendí en un libro. Yo no lo aprendí en un libro. No me lo enseñaron solo en un seminario. Ese momento oscuro algo te está enseñando. La palabra no sale igual de alguien que no ha sido formado por el proceso que de alguien que solo la conoce. Algo sucede si tú adoras a Dios. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede, algo sucede. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede, algo sucede, algo sucede. Amigo que estás aquí, amigo que estás aquí, la Biblia no es un amuleto. No importa que la pongas debajo de tu almohada con el Salmo 27, 91 o 23. Dios tiene algo más para ti que eso. Dios te llamó a salvación. Está bien que nos visites, pero ese amuleto o ese detalle para Dios no es suficiente. Tú necesitas salvación. Espíritu Santo, gracias.